Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro video de Variopinto Variedades. Te habla Javier J. García desde Caracas, Venezuela, en un horario distinto para que conversemos sobre la caraota negra venezolana. ¿Qué es la caraota negra venezolana? La caraota negra venezolana es un frijol, poroto o grano, como se le conoce con sus diversos nombres, muy utilizado en las cocinas de México, Cuba, Colombia, Brasil, Venezuela y las Islas Canarias. Es por sí mismo un plato principal y a su vez puede ser acompañante de otros platos. Te lo presento. ¿Cuál es el origen de la caraota negra? La caraota negra, frijol o poroto es nativa del continente americano y se han ubicado restos en México, Centroamérica, Estados Unidos, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. Esto demuestra y evidencia que el consumo de la caraota estaba muy bien establecido en los pueblos americanos antes del descubrimiento de América por parte del almirante Cristóbal Colón. Estos hallazgos de más de 7.000 años de antigüedad desde el punto de vista arqueológico, junto con las investigaciones científicas de las proteínas y del ADN de la caraota, evidenciaron que tanto la caraota como algunos frijoles adicionales que pertenecen a la misma familia y que también son nativos del continente americano, tenían un ancestro común, ubicada en la región de los Andes en Sudamérica, en la vertiente occidental o lado occidental de los Andes, ubicados entre Ecuador y Perú, y que se diseminaron por el continente americano hacia el norte y hacia el sur por procesos naturales. Y tomando en cuenta a este ancestro común, podemos ver en la línea de tiempo que ya estaríamos hablando de un cultivo establecido en los pueblos nativos del continente americano, donde su historia es de aproximadamente 11.000 años de antigüedad. ¿Cuál es el origen de la caraota negra en Venezuela? En lo que es hoy el territorio de la República de Venezuela, en la zona oriental del país, hacia la costa que da cara al Mar Caribe, se estableció una tribu indígena llamada Cumanagotos. Estos Cumanagotos, descendientes de la etnia caribe, eran grandes navegantes. Y en esa zona del Caribe, entre las diferentes poblaciones nativas del continente americano, había mucho comercio. Y en el contacto con esas diversas tribus o etnias en el Mar Caribe, hubo contacto comercial con las establecidas en lo que era en la parte de Mesoamérica, que comprende lo que es hoy el territorio de México y de Centroamérica. En ese intercambio comercial llegaron a Venezuela, a esa parte del país, los primeros granos de las caraotas negras, como le decían los cumanagotos, y que las culturas mesoamericanas llamaban etel. Y a partir de allí se establece todo el cultivo, toda la cosecha que era capaz de sostener a poblaciones importantes establecidas en esa región del país. Durante la etapa de conquista y colonización, los conquistadores españoles que se dirigen hacia esa zona del país, en su contacto e intercambio con las tribus nativas de la zona, descubren a la caraota. A su vez observan que es un cultivo abundante y que es capaz de sostener a poblaciones importantes,
contribuyendo de manera fundamental a cubrir las necesidades de alimentación de esas poblaciones. Lo incorporan y de esa manera la caraota se fusiona con todos aquellos elementos de la cocina que traían estos conquistadores y colonizadores. Producto de esa fusión, las caraotas evolucionan como plato, siendo no solamente representativo de las culturas precolombinas, sino adquiriendo una sofisticación importante en su preparación. Y un ejemplo de ello es el caldo de caraota que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se prepara el caldo de caraotas? El caldo de caraotas es un plato que puedes encontrar en prácticamente todo el país y dependiendo de la región donde lo pidas, lo vas a encontrar con diferentes características. Hay regiones del país donde las caraotas se sirven dulces, por lo tanto tendrás un caldo, por ejemplo, con tendencia a ser medio dulce. En otros sitios los vas a encontrar con un sabor salado y en otros sitios con sabores muy simples, muy sencillos, más que todo como acompañantes, porque prácticamente lo preparan sin sal. Y esto es porque en las diferentes regiones del país, dependiendo de la influencia culinaria de la cocina local, va a marcar mucho cómo se prepara este plato. Por ejemplo, en el caso de la cocina caraqueña, el caldo de caraotas tiene una preparación bien interesante, con unos niveles de sofisticación interesantes que vamos a ver más adelante en la preparación, pero que le imprime ese sello particular de la región central del país. La preparación del caldo de caraotas básicamente empieza desde la noche anterior. Este primer paso que se realiza esa noche es lo que en términos criollos en Caracas y en la mayoría de las regiones y ciudades del país se conoce como poner a remojar las caraotas, que consiste en agarrar la porción de caraotas que se va a preparar, se deja en una olla con agua, el nivel de agua debe cubrir las caraotas y en algunos casos le colocan un poco de bicarbonato para acelerar su hidratación y su ablandamiento. Esto va a permitir una cocción más sencilla en los pasos subsiguientes. Ya al día siguiente, cuando se está en la etapa de preparación del almuerzo, porque generalmente el caldo de caraotas es un plato que se prepara para el almuerzo, y esto ya quiere decir que las caraotas han pasado en remojo una porción de tiempo importante y ese tiempo ha contribuido a que las caraotas se hidraten de una mejor manera preparándolas para su cocción. Y antes de retirar las caraotas del remojo, se toma una cebolla grande o dos cebollas grandes, un pimentón grande o dos pimentones grandes, dependiendo de la porción de cantidad de caraotas que vayas a preparar. De todas maneras, en las recetas y en el enlace que voy a poner abajo en la descripción hacia las recetas, hay unas porciones y unas medidas aproximadas que te pueden dar una idea bastante clara dependiendo de la cantidad de comensales que vayan a disfrutar de este plato. Pero volviendo al tema de la preparación, generalmente vas a tomar la cebolla y la vas a picar en julianas. Disculpen el ruido, pasó un vehículo, disculpen el ruido. La vas a picar en julianas. En otras ocasiones también se pica en cuadros más pequeños. Igualmente al pimentón lo vas a limpiar, le vas a retirar las semillas, lo puedes picar en julianas o cuadros pequeños y también vas a preparar otra olla, generalmente de presión, con la prudencia y el cuidado que ella implica con sus características técnicas, porque realmente las ollas de presión facilitan mucho la cocción de los alimentos. Y en esta olla de presión vas a colocar una porción de agua más o menos acorde con la cantidad de caraotas o la porción de caraotas que vayas a preparar para hacer el caldo. Igualmente deben cubrir el nivel del agua debe cubrir las caraotas. Y ya allí vas a colocar las caraotas. Pero ¿cómo las vamos a colocar allí? Hasta este momento las caraotas han estado en remojo.
vas a retirar el agua de ese remojo conservando los granos. Nuevamente vas a lavarlas en agua fresca porque la has cambiado. Vas nuevamente a botar esa agua y es entonces ya ahí que consideramos que la caraota está limpia y la vamos a colocar en la olla de presión con el agua suficiente que cubra las caraotas, que las cubra, no que las rebose, que las cubra. Una vez que las coloques allí, vas a agregar el pimentón y la cebolla que picaste anteriormente. Y ahí puedes empezar a agregarle toques de sal al gusto. En ese momento vas a a tapar la olla de presión con la prudencia del caso que se requiere. Repito esto nuevamente porque las ollas de presión hay que manejarlas adecuadamente. Sellas bien y cierras bien la olla de presión y las vas a poner a cocinar a fuego alto hasta que eche humo. Cuando empiece a echar humo vas a esperar 40 minutos. Y aquí vienen estos importantes 40 minutos donde vamos a ver la sofisticación importante que le da la cocina caraqueña a este plato en el siguiente segmento. En estos importantes 40 minutos vas a preparar lo que se llama el sofrito. Y es una preparación que créeme que cuando esos olores inunden tu cocina, los vas a disfrutar enormemente. El sofrito consiste en tomar una cebolla grande, picarla en julianas o en cuadritos, tomar un pimentón grande, retirar las semillas, no queremos que las semillas distorsionen el sabor de esta preparación. Puedes picar ese pimentón también en julianas o en cuadros pequeños. También tienes que agregar un ají dulce. Si no eres de Venezuela, tienes que preguntar por el ají dulce venezolano o el ají dulce boliviano, que son de la misma familia y la misma especie. Igualmente los puedes picar en julianas o en cuadritos, retirando primero las semillas para que no distorsionen el sabor. E igualmente vas a tomar 4 o 5 dientes de ajo aproximadamente y los vas a picar también en cuadros muy pequeños. Todos estos ingredientes los vas a poner a freír o sofreír en aceite vegetal en un sartén, bien sea de cerámica o de teflón. Y los vas a empezar a sofreír a fuego medio. Créeme que los olores son espectaculares. Este es el sofrito básico. En algunas familias particularmente o en algunas cocinas particularmente les pueden agregar o tocineta o tocino como lo llaman en otros países o también chuleta de cerdo, puerco o cerdo. Generalmente las chuletas van picadas en cuadritos también y se ponen a sofreír junto con todos los demás ingredientes. Cuando le agregues la chuleta, si se la agregas, el término de cocción del sofrito viene dado porque la carne de cerdo esté ya bien cocida. Una vez que esta preparación esté lista, vas a colocar ese sartén a fuego muy bajo y te vas a voltear sobre la olla de presión donde está cocinándose las caraotas con la cebolla y el pimentón y el toque de sal que le diste anteriormente. Vas a bajar a fuego muy bajo y vas a esperar el tiempo necesario para poder destapar esa olla de presión. Una vez que destapes la olla de presión con la prudencia del caso, vas a revolver nuevamente todo ese contenido y vas a medir cómo está tanto el grosor del caldo como la dureza del grano, para que ir midiendo si requiere más tiempo de cocción. ¿Okay? Esto es un punto muy importante porque contribuye a lo agradable del plato y el grano va a ser, al momento de masticarlo, un grano suave. Si todo este toque y revisión está correcto y funcionando bien, le vas a agregar el sofrito. Y aquí es cuando ya viene toda esa mezcla de sabores, ¿ok? Porque tienes que revolverlo bien, tienes que mezclarlo bastante bien, varias veces inclusive, y lo vas a colocar a fuego medio ya destapado, no lo vas a tapar, sino destapado. Y vas a ir midiendo la consistencia del caldo, que tiene que ser una consistencia suave, ligera, no aguada, pero sí suave, ligera, y no una cosa gruesa que sea de alguna manera
distinta a lo que se espera de un caldo de algún plato, ¿no? Una vez que está todo bien mezclado, la consistencia está correcta y adecuada, los vas a dejar allí unos 30 minutos aproximadamente a fuego medio. Una vez que ya hayas culminado este proceso, tendrás listo para servir el caldo de caraotas caraqueños de la cocina venezolana y en especial de la cocina caraqueña. Ya teniendo listo el caldo de caraotas, generalmente se puede servir con arepas, queso rallado blanco y aguacate, acompañado con algún jugo natural si es un almuerzo. Si es una cena y no es el plato principal, estimarás los acompañamientos correspondientes al tipo de cena que estés diseñando con primer y segundo plato, es decir, con entrada y plato fuerte, de ser así. Por lo demás, este recorrido de la caraota, por demás, en mi opinión, interesante, desde su historia de miles de años de antigüedad hasta su fusión con la cocina europea y su establecimiento definitivo con sofisticación en la cocina venezolana y en especial en la cocina caraqueña, espero que haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal y nos veremos en un próximo video.